El tubo en T también está considerado como uno de los dispositivos de alto flujo. A veces estamos, ¿no? El paciente le quieren extubar, está con traqueostomía. Licenciada, ponle el tubo en T. A veces también no manejamos. Créame que también cuando yo empecé, tubo en T. Ahora, ¿por dónde va el oxígeno? ¿Por el tubo corto o el tubo largo? Porque hay dos tubitos, ¿verdad? ¿Por cuál va? ¿Se acuerdan? Muy bien, licenciada, por el tubo largo. Eso me pasaba cuando yo empecé y les comparto, porque yo decía, ¿por dónde va? Pero no me han dicho. Ay, qué barbaridad, ¿qué le pregunto? Y de verdad que a veces nos da vergüenza, sí, una colega, nos da vergüenza preguntar cosas que supuestamente muchas veces son obvias, pero cuando no tenemos la experiencia, ni la práctica, ni el manejo, preguntamos. No hay que tener vergüenza, preguntar, porque peor es ponerle en el otro lado y de verdad equivocarnos, ¿no? Porque aprendemos siempre de todos, aprendemos de los pacientes, aprendemos de los colegas, aprendemos de las maestras, aprendemos de nuestros hijos. Entonces la vida es una constante enseñanza y que debemos nosotros siempre sacar el lado positivo de ello. Bueno, voy a seguir mostrándoles mis diapositivas. Me dijo que era para abajo o para arriba. Oye, ¿quién era que era para abajo? Ay, siguiente, mejor lo pongo ahí. Ya. Ay, era el siguiente. Bien, acá nuevamente les vuelvo a mostrar. He separado nada más la cánula de alto flujo, bajo flujo, para no olvidarnos, se nos queda en la cabecita, sí, pero a veces hasta con gráficos se nos queda mejor en la mente. Ya les mencioné, acá les hago de referencia que la cánula nasal a 1 litro es de 24%, la de 2 litros es 28%, la de 3 litros 32%, la de 4 litros 36% y la de 5, 40%. Sucesivamente, la máscara de oxígeno igual. Máscara de oxígeno he visto yo más en clínicas. Acá en Hospital Minsa, ¿para qué voy a mentir? No he visto. Más en clínicas, no sé si ustedes las que trabajan en clínicas me pueden dar razón. Acá no he visto, será por alto costo, me imagino, no he visto acá. ¿No? Ya ves, me da la razón. No sabía, pero en ciertas es más cara, sino que yo presupuestos no manejo. 40% de 5 a 6 litros, porque a veces los médicos dicen, ponle máscara de oxígeno, y yo le miro a los médicos, ¿de dónde voy a sacar si acá no he visto? Ay, no sé, búscala. Y un día tuve que adaptarme una máscara, ¿no? Para ponerle acá el oxígeno y pegarle con espaladrapo, porque me dijo, búscame una máscara. ¿Y qué has hecho? Me dice, usted me dijo que la adapte, pero no tengo pues la máscara, tengo que adaptarla. Como nosotros somos creativas, las enfermeras teníamos que adaptarle para el doctor. Ah, ya, licenciada, muy bien. Ah, está bien, ¿no? Mira, no sabía que las podías adaptar, pero en realidad se adaptó y de verdad se pudo dar al paciente, ¿no? Durante el tiempo que fue necesario. La máscara de oxígeno es con reservorio, ya les expliqué y les mostré. Es ¿no? Y también el fío que nos da de 6 litros a 10 litros y con sus fíos correspondientes a los costados. Asimismo, el sistema de alto flujo que le estaba mostrando en la cánula nasal, ya ese va a depender de acuerdo a una fórmula y también al peso relativamente del paciente para poder dar el oxígeno. Y la máscara de Venturi, que es la de verdecita, que también hay en blanco, la de blanco es la de bajo flujo y la verdecita de alto flujo. Y bueno, se administra según la necesidad. Generalmente de 3 litros nos da un 24%, de 6 litros un 28% y así igual 9 litros 35% y 12 litros 40%. Si damos el mayor flujo, que es 15 litros, nos daría el 50% propiamente para el paciente. Como le digo, siempre he visto más uso en emergencia. Generalmente nosotros acá no manejamos en la UCI. ¿Para qué les voy a engañar? Que sí, cuando no manejamos. Generalmente visto en emergencias y en las clínicas, ¿no? Bien, sigamos con el tema. Hablando de las cánulas nasales de alto flujo, que es nuestro tema que quiero que a ustedes se les quede bien para que no se olviden nunca, es un soporte alternativo ventilatorio de oxígeno, ¿no? Que combina lo que es aire y oxígeno comprimido. El FiO2 nos da desde el 21 al 100% al paciente, puede dar desde 21 hasta 100%, y el flujo de oxígeno sí va a ir hasta 60 litros, de 10 litros hasta 60 litros. Generalmente a los pacientes pediátricos manejamos hasta 25 litros y en los pacientes de adulto de 25 a 60 litros, ¿no? Bueno, cuando ya manejemos el equipo se les va a explicar más. Y ahí va a combinar aire modificado y calentado
una alternativa para la ventilación mecánica no invasiva. ¿Por qué digo aire calentado? Porque así como nosotros tenemos la anatomía, y respiren, a ver, respiramos por el aire a través de las narices, acá en la fosa nasal tenemos unas células que ahí van a calentar el aire que inspiramos y a nuestro pulmoncito va a llegar un aire tibiecito, no es que el aire que por eso es que a veces, yo les digo a veces a las compañeras, pobre paciente, les digo, ¿no? Porque está entrándole aire frío y a veces no me entiende lo que les digo ya, les explico, ¿no? Cuando nosotros inspiramos aire, y ese aire, si es que nosotros le damos al paciente aire seco, o me olvidé, hoy sonaba la alarma del humidificador, pero ¿por qué suena? ¿Por qué suena? Voy a apagarle, déjame que si ya no suene, voy a apagarle. ¿Y por qué está apagado? Entonces yo les explico, no debes apagarle por esto, pero ¿qué tiene de malo, licenciada? A las técnicas, ¿no? Que ella se encarga. No, es que, y les explico, o sea, ese aire tiene que ingresar aire tibio al pulmón para que el pulmón pueda ayudar a que pase bien, no puede entrar aire helado. O sea, le digo, eso es lo que tú tienes que darte cuenta, porque si tú le apagas, entraría aire seco, aire frío al paciente y eso no le favorece para su ventilación respiratoria. Ya, bueno, generalmente está indicado más en pacientes para su mejor uso porque es mayormente tolerado, hay menos riesgo también en ellos, ¿no? Que de repente intubarle. Un poco fastidiada y molesta porque justo en el último turno que tuve, yo sugerí al médico, doctor, ¿por qué no le pone un SINAF? O de repente otro tipo de dispositivo. No, hay que entubarle al paciente, hay que entubarle al paciente. Entubó al paciente. El paciente le puso catéter al paciente. Terco el doctor. Y de ahí, terminando de poner el CBC, al paciente hace paro cardíaco. Y me imagino que ustedes ya saben qué hacer en el paro, porque ya le explicó el licenciado Elvis. Entonces, es todo una odisea, ¿no? A veces, por tratar de apoyar al paciente y darle lo mejor posible que nosotros creemos, a veces lo perjudicamos, ¿no? Y a veces nosotros como licenciados podemos sugerir, si nosotros tenemos la base científica y conocimiento, doctor, ¿qué le parece? ¿O usted qué opina, doctor? Que mejor no le entube, mejor pongamos otro dispositivo. No, bueno, si te justifica que está muy polineico, la frecuencia respiratoria está en 60, 70, de todas maneras el paciente requiere, bueno, está bien, pero si el paciente todavía maneja frecuencias respiratorias bajas, de repente podemos darle una chance en ponerle un SINAF, ¿no? Porque algunos médicos nos piden, tómele una gasometría, tómele una placa previa, ¿no? Y de acuerdo a eso también va la indicación del dispositivo de oxígeno. Bien, sigamos. Las cánulas de alto flujo nos optimizan la respiración espontánea, nos dan asistencia respiratoria, por ende una reducción del espacio muerto, nos brinda oxígeno suplementario también para nuestros pacientes y también por ello hay una presión positiva de las vías respiratorias. Generalmente, bueno, como ustedes ven en la foto, se identifica porque es más hidrata las vías respiratorias y a la vez también nos da más comodidad. Nuestro paciente se le ve, en vez de verle con el tubo o con el equipo del CPAP, que de repente es menos tolerado porque es más incómodo que esté con la mascarilla, ¿no? Y que tenemos que ponerle bien colocado para que capte el PP. Entonces, para ello es mejor colocarle, en el caso de los lactantes, la cánula nasal de alto flujo, ¿no? Nos da sobre todo la comodidad que queremos ver en el paciente. Un paciente tranquilo, sin estrés. Y no significa que porque le pongo SINAF me olvidé de nebulizarle, me olvidé de aspirarle moco. No. Tiene su SINAF, pero hay que acordarnos, chicas, por favor, nebulizar según la indicación médica y aspirarle, porque a veces se les ha aspirado a los pacientitos que tienen su SINAF y salen unas secreciones densas, pegoteadas y en regular cantidad. Por eso siempre es importante, ustedes como enfermeras, valoren a su paciente. Llegan a su servicio, medidas de bioseguridad, bueno, controlan sus funciones vitales, hacen su hoja de inicio, de apertura del paciente, de ahí su lavado de manos, ¿no? Se ponen todas sexys para ir a atender al paciente y de ahí, ¿no? Valoran, ¿no? Identifican los problemas que ustedes se pueden encontrar en el paciente y de ahí ustedes actúan, intervienen en su atención del paciente. No dejarle, ay no, qué flojera, voy a nebulizarle al paciente más tarde, me olvidé. No, estoy ocupada, ya el otro niño está que desatura, es un paciente tubado, grave, no, me voy a ir a hemodiálisis y mejor después le aspiro y después nebulizo y después le aspiro y me olvidé.
No, siempre hay que preocuparnos por la parte objetiva del paciente. Veamos cómo está. Nebulicemos para modificar secreciones y aspiremos cuando sea necesario. No porque ya la aspiré en la mañana, ya no la voy a aspirar en la tarde. Y muchas veces los médicos vienen, evalúan, y le dicen, ah, ¿usted no la ha aspirado? ¿No la ha aspirado? O de repente les ha pasado, ¿no? Cuando los pacientes están entubados y te dicen, qué raro, no sale moco. Dice, doctor, no sale moco. Bueno, entonces yo instilo cloruro, aunque ahora ya según las guías ya no se instila cloruro de sodio, ¿no? Igual se instila 2 centímetros, medio centímetro, ¿no? Y hiperventilas y las secreciones salen, de donde están bien pegoteadas salen. Y muchas veces se han visto, de repente me dan razón, ¿en qué encuentran los médicos cuando dicen, no, voy a cambiar de tubo? Sacan el tubo, colegas, cambian el tubo y encuentran tubo pegoteado de moco toda la parte. ¿De quién es la responsabilidad de nebulizar, de aspirar, de dar confort al paciente? No es de nosotras. Entonces valoremos bien nuestros pacientes, veamos bien su respiratoria. Lógicamente sabemos las funciones vitales, nos acordamos de repente por ahí y por allá, pero tenemos que nosotros cuidar esa parte, valoremos bien nuestro paciente y démosle bien el cuidado que necesita, porque si no el paciente es verdad no sale, no mejora. Y da alegría cuando te dicen, ay, el paciente se extubó, ya se fue a su casa, ya pasó a piso, ay, qué chévere, ya salió, ¿no? Porque tu trabajo no ha sido en vano, tu trabajo ha sido efectivo, ¿no? El paciente se fue, está bien, ya se fue de alta, pero que te digan, no, el paciente volvió a máquina, tú le das de alta, se va a piso, en piso lógicamente, y comprendo a los colegas porque a veces tienen 7, 8 pacientes, 10 pacientes, y están con su mamá, señora, mueve, le vamos a aspirarle, pero a veces también yo digo ni lo harán, porque tengo que hacer 10 hojas de enfermería, 10 notas de enfermería, 10 pedidos de medicina, 10 tratamientos de pacientes, y decir que lo he hecho todo, bueno, no sé, sería que ser una enfermera súper maravilla, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes y cuando el paciente lo requiera y estén con su problema respiratorio, atendamos de forma oportuna. Yo ya lo moví, creo, ¿no? Ya, ¿para qué paciente es indicado la cánula nasal de alto flujo? En hipoxemia, con insuficiencia respiratoria leve o moderada, generalmente en algunos pacientes lactantes cuando son para profilaxis post-extubación, para alguna inflamación de vía aérea o algún problema de exacerbación cardíaca que pueda presentar el paciente. Y cuando no se utiliza el SINAF, de repente el médico nos indicó, licenciada, tómele un AGA, ve el AGA y está reteniendo CO2. Paciente no candidato para el SINAF al momento que le extuba. Entonces ahí pone otro dispositivo o simplemente todavía espera para poder hacer la extubación. Una foto de una paciente de UCIN, no sé si recuerda, que estaba con SINAF larga estancia, pero de ahí toleró bien. Bastante tiempo estaba en la unidad de UCIN. Y sigamos con nuestra plática. Bueno, son los modelos de las cánulas nasales de alto flujo, las XS, ¿no? Que nos dice de 0,5 a 2 kilos para el paciente y nos da 8 litros por minuto. También la talla S es de 1 a 4 kilos, el litro que se da de 8 litros por minuto. La talla M de 1 kilo a 10 kilos y nos da un litraje de 10 litros por minuto. Y bueno, también tenemos la talla L y XL, asimismo la L entre 3 a 20 kilos y nos da un litraje de 20 por minuto. Y las tallas más chicas, generalmente las tallas de XL, nosotros usamos bastante en la unidad la XL, las dos últimas, la XL con la L, generalmente en la parte pediátrica, ¿no? Que son de 5 kilos a 30 kilos y nos dan un volumen de 25 litros por minuto. Como yo les hacía de referencia, hasta 25 litros se da en la parte pediátrica la cánula nasal de alto flujo. Ya para poder hacer el cambio del modo, para poder usar a la parte de adulto, que nos da de 10 a 60 litros, ya es otro tipo de máscara. Si bien es cierto, tenemos también nuestras cánulas nasales por tallas de Fisher-Paykel, talla S, M y L, ¿no? Y esos se usan para los más de adultos. También la S la usamos para adultos, niños pediátricos, pero grandes. O sea, me refiero de la edad de peso mayor de 40, 60 kilos, porque hay niños grandes. Sí, no, esta es una nueva presentación que ha llegado de cánula Junior 2+, que es más grandecita que la
verde, este es Junior 2 y este es Junior 2 más. Podemos usar esto también para niños adolescentes, ¿ya? Pero generalmente más usamos la talla S porque ahorita no hay este ingreso. Justo le hacía el comentario al compañero que es licenciado en fisioterapia respiratoria, que no hay en el hospital, no he visto, le digo esto, porque esta es nueva presentación que recién tiene poco tiempo, pero ya me dice que ya está en el mercado. Y bueno, sería genial que todos la tengan, ¿no? Pero en algunos hospitales tienen que ver costos, presupuestos, por eso es que no ingresa. Este es un modelo, bueno, me prestaron de una cánula también, una descartable, es una cánula descartable también que también usamos, ¿no? Generalmente ustedes saben que en los hospitales de MINSA a veces usamos algunos descartables que se pueden, reusamos algunas cánulas que se puedan utilizar todavía y adaptamos al paciente cuando lo requiere. Si fuera de repente como clínica, ¿no? En caso de las colegas que trabajan en clínica, tú haces el pedido y tú traes la máscara. Sí, y le colocas al paciente. Ahí tenemos la facilidad de que tú pides y son caros y llegan, ¿no? Son caros. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en la Ricardo Palma, yo pedía y yo veía el precio porque siempre miraba los precios de los productos de cada uno, hasta pena me da. O sea, la cánula binasal, si no me equivoco, era 15, 20 soles en esos años. 2010, 2012, tal. Yo decía, tan caro está esta cánula. Y bueno, ahora me imagino que están con un poco más de precio, pero las cánulas de acá eran por medio de 180, 190 cada una, era más cara. Y eso nada más no es, sino que nosotros pedimos el circuito. Este es el circuito que se pide y aparte de eso, o sea, más o menos un promedio de 600 al día. Yo realmente sí, yo les comento, yo me asustaba porque yo decía, pobres pacientes, ¿no? Pero bueno, si la necesidad es grande y el paciente lo requiere, genial, ¿no? Bienvenido, lo bueno es que hay, ¿no? Peor es que no haya, ¿no? Pero en caso del MINSA, pues tenemos que adaptarnos y muchas veces nos hace rehusar los materiales que hay, quedan y todavía se puede seguir usando. Voy a seguir explicándoles, a ver, ¿qué más? A ver, ya. Para explicarles esta fórmula, que bueno, nosotros lo usamos como protocolos en nuestra institución, ya para poder, por ejemplo, te dice, licenciada Erika, viene un pacientito, así como les he dado los casos, viene un pacientito de 10 kilos, ¿qué hace Erika? 10 kilos por 2, ¿cómo se saca la dosis para poder dar inicio a la programación del equipo? El paciente tiene 10 kilos por 2, menos de 10 kilos, 2 litros por kilo. Si el paciente tiene 10 kilos, pónganse, por 2 son 20. Empezaríamos con 20 litros por minuto. Si el paciente tiene 18 kilos, 16 kilos, sería 2 litros por kilo por minuto para los primeros 10 kilos y 0.5 litros por kilo por minuto por cada 10 kilos que tiene el paciente. Por eso es que le hacía el ejemplo de acá, 2 litros por kilo son 20, más 0.5 por 8, porque acá nos dice 0.5 por 8 restantes, acá están los 10 kilos, más 8 son 18 kilos, más 8 sería 4, ¿no? 4, más 20, 24 litros por minuto. Con ese flujo empezaríamos el inicio de la cánula nasal de alto flujo. Es aconsejable empezar con flujos bajos, y ir aumentando 1 litro por kilo y aumentar hasta un flujo objetivo. Y el FIO nos dice que debemos empezar entre 50 y 60% para lograr un objetivo de saturación de 93, 94 hasta 97%. Eso es lo que, bueno, usamos actualmente como protocolo. Justo conversé con uno de los médicos de ahí, porque siempre ustedes saben, hay cambios. Y bueno, uno de los médicos me dijo, sí, pero eso sí seguimos haciendo, pero algunos hemos optado porque han tenido otra capacitación también y lo hacen 2 litros por kilo, pero también en pacientes más grandes me dice que a veces hasta 1 litro por kilo también lo siguen usando, ¿no? Entonces, es relativamente, pero es bueno saber, pero es relativamente un poco de acuerdo a la indicación médica, pero el protocolo generalmente del servicio es así, ¿no? Algunos médicos, seguro ya después más adelante le va a complementar, porque el licenciado también ha ido a un curso internacional y bueno, también se ha venido empapando de otros temas de allá
Y claro, cambian en cada institución, cambian de acuerdo a lo que ellos manejan, ¿no? En sus servicios. Pero eso es lo que yo les doy como manejo de mi hospital el niño, que manejamos así en niños pediátricos. Sí, les voy a dar, no se preocupen, la fórmula. Ya. ¿Cuándo obtenemos parámetros de buena respuesta? Vemos en nuestro paciente la frecuencia respiratoria ya mejoró, la reducción del FiO2, bueno, me permite ir bajándole de 5 en 5 al paciente, la frecuencia cardíaca que estaba en 170, 180, 160, me bajó, entonces y el distrés respiratorio que yo observo en el paciente también mejora, entonces con esos parámetros de buena respuesta, yo digo, mi paciente está tolerando la cánula nasal de alto flujo. Si el paciente estuviera taquicárdico, lloroso, mueve moco, no tolera la saturación, parece que el distrés en vez de mejorar o mantenerse aumenta, entonces yo digo, doctor, no le va bien, mire, reevalúe el paciente, hay que aumentar los parámetros. No nos ha pasado, hay que aumentar los parámetros, no le está haciendo bien, entonces reevalúan al paciente y con ello ya cambian y modifican. ¿Cuándo vemos que hay parámetros de falla, como les decía? La frecuencia respiratoria a veces se mantiene, continúa con distrés, el paciente en vez de mejorar la saturación desatura, hay retención del CO2 y también según la gasometría que nosotros podemos tomar, porque siempre nos indican a las 2 horas a veces de iniciada el dispositivo, la gasometría está alterada, ¿no? En vez de mejorar, la gasometría se altera. ¿Por qué digo 2 horas después? Porque generalmente se espera una tolerancia prudencial de 2 horas para ver si el paciente va mejorando o no, y ahí toman la gasometría arterial para poder verificar si está bien o no el paciente. Esas son las pruebas claves para poder ver si el paciente ha tolerado, está tolerando o no tolera. Ay, ¿dónde está? Y por eso es importante la observación y la valoración de nosotros. Algo así rapidísimo, otro de los dispositivos también que tenemos es el CPAP, que nos da la presión positiva constante de las vías respiratorias, un sistema que también es de ventilación invasiva, nos aplica una presión mantenida de forma continua en las vías aéreas mediante un flujo de gas que no requiere frecuencia ni ciclado. O sea, esos son acá está nuestro pacientito, justo les muestro, es un pacientito que estuvo casi 2 años y medio en la unidad, ya ahorita está en manos de Dios, ya falleció, pero por su misma patología, porque tenía su displasia broncopulmonar. Entonces, él ha usado bastante tiempo eso, ¿no? Pero yo misma lo veía, el pobre sufría con ese aparataje. ¡Ay! Doctor, no le puede cambiar. No, es que es el único, porque él necesita presión. Si le pongo SINAPS, no le da presión. Ay, doctor, pobre paciente. Y teníamos que estar nebulizándole, aspirando. Y miren, nos ha durado casi 3 años. Estoy segura y sin maletear, que de repente si va a otra institución del seguro, porque les cuento, nos ha comentado mamitas que llegaban al servicio, licenciada, mi paciente falleció. ¿Qué falleció tu hijito? Sí, allá ni una semana ha durado. Es que muchas veces, como le digo, no valoramos al paciente, no aspiramos moco, el paciente muere por los mocos que se quedan pegoteados y no lo saca nadie. Hace un paro y quedó ahí. Entonces, realmente, colegas, yo sé, trabajamos en 2 lados, estamos muy cansadas, de verdad que nos estresamos mucho porque estudiamos, trabajamos, los niños que tenemos en casa muchas veces no nos dejan, y eso es cierto, nos cansamos, pero recuerden algo que dijo Florence Nightingale, nosotros elegimos la carrera, nosotros decidimos cuidar pacientes, nosotros decidimos trasnochar y pasar guardias. ¿Y por qué hacemos guardias? Porque realmente es de repente un poquito de ingreso más para nosotras, pero nosotros decidimos ser enfermeras y por lo tanto, pues trabajemos bien, demos lo mejor en cada día que vamos a trabajar, cada guardia que tengamos, demos lo mejor de nosotras, porque de verdad es como si tuviera tu hijo, tu hija, tu sobrino querido, tu sobrina querida ahí, y demos lo mejor, porque si no, el paciente no sale. Y de verdad que da pena cuando dicen, el paciente falleció porque estaba bien tapado de moco. ¿Qué? Y dicen eso es porque lógicamente enfermería no trabajó bien. Entonces, solamente nos queda a nosotros tratar de esmerarnos bien en nuestro trabajo, porque eso es lo que realmente a nosotros nos motiva, ¿no? Porque si no hubiera pacientes, simplemente no trabajaríamos. Si se han puesto a pensar en eso, ¿no? Entonces, cada pacientito que ustedes vean es nuestro objeto de atención directa y que tenemos que nosotros darle lo mejor y darle una atención de calidad, ¿no? Eso es lo que siempre yo les recalco en este pacientito también.
Pero ya estaba sufriendo, ¿no? Porque bastantes secreciones tenía, se le hacía confort. No me creerán que cada vez que le nebulizábamos y le aspiramos parecía que se volvía aceituna. Pero está negro, ya nebulízale, aspírale. Yo tenía terror, porque nosotros de UCI rotamos en UCIN ahora, tenía terror y de arriba les cuento así en forma de lo que siento, porque me daba miedo que se muera en mi turno, porque me daba pena. O sea, el paciente era un paciente joncito, grande, se reticulaba. Aparte, tenía tantas patologías cardíacas también de fondo, pero parecía que se iba a morir en tu turno, pero tratabas de dar lo mejor y no querías que se vaya, pero también si nos dábamos cuenta también le hacíamos daño, ¿no? Porque a la larga él estaba sufriendo, ¿no? Lógicamente sin su familia, postrado en cama, larga estancia, con los mocos ahí presentes. Peor era en invierno porque tenía más secreciones. Entonces, pero bueno, el objetivo está claro, que es el cuidado directo del paciente. ¿Cuáles son los beneficios? Ese es el equipo del CIPA. El CIPA es un equipo más rígido, más incómodo para nuestros bebitos, pero bueno, a lo que nos va, mejora el reclutamiento alveolar, mantiene el volumen pulmonar, aumenta la capacidad residual funcional, mejora la frecuencia respiratoria y produce un ritmo respiratorio regular. En los pequeñitos generalmente ustedes van a ver, más en pediátricos se usa más el SINA, pero en pequeñitos generalmente hasta la fecha sí ellos optan por el CPAP, ¿no? Por los lactantes menores. Bien, está indicado el CPAP. ¿Para quién está indicado? Para edema pulmonar, en caso de bronquiolitis, para pacientes con ICC de diagnóstico, parálisis diafragmática, para una laringomalacia, para una traqueomalacia. En esos generalmente van a haber indicado pacientes con CPAP. ¿Y cómo se empieza en el manejo? Igual, iniciar presión de 5 a 6 centímetros de agua, un fío de 40%. Generalmente en todos los pacientes piden un agua control a la hora o 2 horas. Te piden una placa de tórax para ver si ha mejorado, ¿no? Y aumentar las presiones, lo que nos dicen de 1 a 2 centímetros de agua, si en caso lo requiera, ¿no? Y el fío 2 también a demanda del paciente según vayas evolucionando. Eso es importante, cómo manejarlo, porque ahí tenemos que ver el nivel del agua, si está burbujeando, ¿no? Y el tema es y en caso para los lactantes, de que como necesita presión, tenemos que tenerlo bien sujetado, ¿no? Y cuidarles, si es posible, con un duodera en la carita, en donde va el equipo, para que no pueda lacerar y lastimar la piel del bebé. Las interfaces no invasivas. Bueno, para realizar una adecuada ventilación invasiva a presión positiva en pediatría son necesarios respiradores adecuados, sistemas de interfaces adecuados para cada niño, sistemas de fijación, las tabuladuras y sistemas asociados que también puedan requerir en ese momento. En este caso, los interfaces son elementos que permiten adaptación entre el paciente y la tubuladura y el ventilador mecánico. Muchas veces cuando te dicen también tienen BNI, te ponen la máscara, ¿no? Nosotros usamos los reusables en el hospital, las máscaras faciales, ¿no? Otros, hay máscaras faciales completas, hay máscaras también para nariz, hay máscaras orofaciales. Ya no les voy a dar mucha teoría, es más práctica. Las partes de la interfaz es el anclaje, el cuerpo, el puerto exhalatorio, el puerto accesorio y la zona de contacto. Ahorita vamos a ver las imágenes para que ustedes vean y se acuerden. Estos son los puertos exhalatorios. Estas son las máscaras. Estas máscaras son bien rígidas, bien duras. Bueno, hasta la fecha todavía seguimos usando a los niños más grandes cuando lo requieran y necesitan presión. Estas máscaras, pero lo colocamos previa colocación de duoder, porque de verdad que si no le ponemos duoder, la piel se le marca y se les lacera. Estas son las válvulas. ¿Cuál es el algoritmo de mascarilla en BNI? Una vez establecida que el médico te dice, licenciada, vamos a poner una ventilación invasiva del paciente. Ya, primero nosotras controlamos funciones vitales. De ahí, si está despierto, bueno, es un paciente que es grande, de 16 años, adolescente, mira, Pablito, mira, Marquitos, te vamos a poner esta máscara, te va a cubrir la boca, la cara, explicarle al paciente. Generalmente en la UCI
son pocos los que salen, pero de todas maneras hay pacientes que ponemos máscara. La posición de semifole 45 grados, elegir la máscara adecuada, tipo oral, nasal, oronasal, según la patología del paciente y adecuado para la cara. Aplicación de la mascarilla protegiendo las zonas de presión, como le decía, generalmente la carita, porque la carita es la que se marca o se hace herida o se lesiona si no le cambiamos constantemente. La sujeción de la mascarilla con sistemas de fijación, seleccionar el ventilador y modo. En este caso sí requiere la parte del ventilador y tenemos que coordinar con la parte de quien lo prepara, si está operativo o no. Y evitar posibles complicaciones, como les decía, las lesiones cutáneas, el disconfort, la ansiedad, la irritación y la sequedad de mucosa. No porque el paciente está con su máscara, yo no le voy a tocar, porque si lo toco no se vaya a descompensar el paciente, ¿no? Entonces, no, tenemos que sacar la máscara al menos cada 3, 4 horas, sacarle, nebulizarle, hacerle una buena fisioterapia respiratoria, aspirarle sus secreciones y volverla a colocar. Tampoco descuidarnos, dejarle 6 horas o 8 horas, uy, me olvidé, no, volverle a colocar su máscara, porque eso al paciente le va a ayudar. Si no, nuevamente retrasa y nuevamente, no, está con más dificultad, está con polimnéico, hay que entubar al paciente. Y acá están las máscaras faciales, las faciales completas. Este es un modelo de ZIPA. Este también es otro ZIPA. Esta es una máscara no invasiva que está colocada en la carita del bebé y que se está colocando en los costaditos. Es un poco, de verdad que es más incómodo para ellos, pero bueno, algunos médicos le indican. A veces la jarana es para nosotros como enfermera tratar de colocar bien, ¿no? Y que esté bien colocada, y a veces los niños se mueven, y a veces tú tienes más pacientes, tranquilo, voltéate, fíjale. Y también les sugiero, asegúrense a su paciente, porque hay algunos bandidos o bandidos que se lanzan de la cama y el paciente se cae. Y si se cae, ya fuimos. Entonces tenemos que cuidar a nuestro... Yo tengo terror, o sea, como ya me he acostumbrado con paciente sedado, relajado, ¿no? Un paciente despierto me parece más peligroso que un sedado y relajado. Prefiero 1000 veces un grave sedado relajado que un paciente despierto y se quiere lanzar de la cama. Es peor. Yo ya creo que, no sé si les pasa a ustedes, me he adaptado a eso porque digo, ay, está despierto, ¿por qué? Ahora tengo que estar más atenta a él. Justo hace poco, y les comento para que sepan, se cayó un paciente de nuestro servicio, ¿no? Se cayó, y la verdad que es una pena porque... pueden atribuirle riesgos, ¿no? Y complicaciones en el futuro. Ahorita, gracias a Dios, se le han hecho su tomografía y ha salido que no hay ninguna lesión, pero ustedes saben que las lesiones no se aparecen realmente recientes, se aparecen de repente al mes, 2 meses, ¿no? Las caídas, los golpes que puedan presentar, pero como dice, ¿de quién fue la culpable? O nos dicen, ¿dónde estuvo la enfermera? En el baño. Entonces, colegas, ahí nomás para explicarles que no somos perfectas y que no podemos fiarnos de un paciente de UCI que esté despierto, feliz de la vida ahí. Un paciente en UCI tiene que estar bien fijado, sujetado. Claro, previamente ustedes le educan a la mamá, señora, sabe que su hijito mucho se mueve, por si acaso le voy a poner para poder, no se vaya a mover, se vaya a caer señora, ¿no? O sujetarle a los costados para que no se vaya a lanzar. Esa niña que estaba era una niña tranquila, una niña que no se movía mucho. Pero la colega se fió, le dio el voto de confianza. Y el voto de confianza se lanzó y se tiró. Nadie se dio cuenta. Y para mala suerte nuestra, digo nuestra, porque es todo un rollo, porque tiene que hacer evento de incidencia y toda la jarana. Para mala suerte nuestra, la baranda de bajada. Y peor, los residentes, los médicos, porque siempre están ahí. Eso sí, para eso sí molestan ellos. No, pero licenciada, le digo, ¿y quién bajó la baranda? Justo coordinaba ese día. ¿Y quién bajó la baranda? Los médicos, los residentes bajan, porque justo ese paciente es un paciente que se viene hemodiálisis. Pero ¿quién bajó la baranda? Y la colega pobrecita, ¿no? O sea, pues digo, yo no puedo acusarla porque no podemos estar, a cualquiera nos puede pasar y no podemos señalar ni acusar, pero les comento para que ustedes tengan cuidado. Ustedes no se fíen de sus pacientes. ¡Ay, está lindo, está tranquilo! Ese lindo y tranquilo se va a aburrir, se va a sentar, se va a parar y se va a lanzar. ¿Y de quién va a ser la culpa? De la enfermera, porque en la UCI la culpa de todo es la enfermera. Y es la enfermera que pasa las 24 horas sentada, controlando, atendiendo al paciente, dándoles confort, aspirando secreciones, aspirando el tubo endotraqueal. Exacto. O sea,
y deja la baranda baja. Esas son experiencias que nos pasan, o sea, no les pasa en sus hospitales, en sus clínicas, lo mismo. Los médicos tratan de tomar el agua porque algunos no tienen mucho la habilidad y lo dejan a veces la baranda baja. Ustedes no se fíen, no, me fui al baño, me fui a tomar agüita porque también pues somos seres humanos, también tenemos derecho a tomar nuestros alimentos, también tenemos derecho a almorzar, ir al baño a hacer nuestras necesidades. Entonces, no se fíen, chicas, no se fíen, colegas, que hasta a la mejor enfermera o a la persona más responsable nos puede pasar. Aseguren su paciente con sus dispositivos de oxígeno conectado, colocado. Hasta los pacientes se han extubado muchas veces, ¿no? Porque ya se aburren del tubo y jalan el tubo. Viene la colega, extuba al paciente. ¿De quién es culpable? ¿Quién es la culpable? Enfermera. La enfermera. Entonces, para que no nos estén señalando, no nos estén fastidiando, que la enfermera no lo cuidó, que la enfermera se fue y descuidó, entonces, por favor, cuidemos bien a nuestros pacientes, porque de verdad que si no vamos a ir presas, porque nos tocaría una mamá pues problemática, nos denuncia, ¿no? Porque al final, que era nuestro caso, sí le han comentado a la mamá que se cayó el paciente y le han dicho que, bueno, hace una caída leve, felizmente no pasó nada, pero igual ya está la espina ahí, o sea, el familiar. Pongamos en su lugar de la mamá, ¿ustedes qué harían si su hijito se cae del hospital? Entonces, así como vamos a actuar, muchas veces también van a actuar con nosotros, entonces tengamos cuidado en todo el trabajo que nosotros manejamos para evitar esas caídas. Bueno, acá un ejemplo de máscaras nasales. Máscara más cómoda y mantenga la boca cerrada. A veces los niñitos, los lactantes tienen la boca abierta. La ventaja, menos espacio muerto, menos claustrofobia, permite la expectoración, permite la comunicación porque el paciente puede hablar. Las desventajas, permite la pérdida de efectividad con la boca abierta, mayor trabajo diafragmático y resistencia de conductos nasales al 50%. Estos son los ejemplos de máscaras. Las máscaras nasobucales, que también es más adecuada para situaciones agudas en que el paciente no puede respirar solo por la nariz y tienden a respirar por la boca. Pero de verdad que todas esas máscaras para mí son bien incómodas, porque hay que estar cuidándole la piel del bebé. La máscara nasobucal permite, bueno, generalmente indicada en paciente disneico que respira por la boca, mejor control de fugas, presión, es más estable. Y la desventaja que limita la posibilidad de hablar, expectorar o consumir alimentos porque el paciente va a estar bien colocada la máscara. Mayor espacio muerto, mayor riesgo a orofagia y es de difícil sellado, ¿no? Porque algunos pacientes sí se mueven y es más difícil. La facial completa es menor lesión cutánea porque no va a tener que ponerse el duoder porque va a estar bien encarcelada la carita. Fácil de colocación, mayor distribución de presión, mejor control de fugas y las desventajas, mayor espacio muerto, sequedad ocular, imposibilidad de aerosolterapia, claustrofobia y puede acompañar de algún familiar, ¿no? Si quiere. Acá están las fotitos de las máscaras faciales. Claro que son más, algunos les producen claustrofobia porque están encerrados ahí, pero lo indican y existen ese tipo de máscaras, ¿no? Generalmente en los neonatos le indican cánula binasal o mascarilla nasal. En lactantes, las máscaras nasobucales, las faciales o las marcas Helmet. En las alternativas puede usar una máscara nasal y una cánula binasal. De 2 a 6 años indican una máscara buconasal o facial total. Y otra alternativa puede ser la mascarilla nasal. Y en los mayores de 6 años generalmente sí son los más aceptados las máscaras buconasales, las mascarillas total y las mascarillas nasales, ¿no? Que también está como opción. Más o menos para acordarnos. Este circuito no le voy a explicar porque no tengo el ventilador. Y estos son los modelos de las máscaras nasales, como ustedes ven, nariz, boca, y a las zonas de los bordes tenemos que colocar el duoder para evitar el cuidado de la piel, ¿no? Y acá, porque acá también a veces se le marca. Este es un modelo de SIPA, máscara nasal. Este es un modelo de mascarilla pediátrica Pixi de ResMed. Y esta es una mascarilla nasal pediátrica de la marca Philips, ¿no? Son tipos de modelos que a veces hay en nuestros servicios que hemos usado o hemos visto en otras instituciones de clínica también, ¿no? Y la máscara de Hamilton, la Vitrac, Nave Full, máscara facial de Hamilton, máscara nasal
de Hamilton también, más chica, ya, y esta es una también facial estándar. Son bien rígidas, duras, de verdad, son feas para poder conectar a los pacientes, pero en algunos casos los pacientes le indican, ¿no? Y tenemos que, caballero, estas son las lesiones que vemos, ya, miren la carita, en la nariz, cómo se forman, las marcas, el enrojecimiento. Y por eso, y para prevenir eso, ¿no? Pero el paciente, ¿cómo se le marca? El paciente está desnutrido, bajo peso, ay, más se le marca a los pobrecitos. El paciente hipotenso, hipóxico, también la piel se les malogra, no se les daña. ¿Cuáles son los cuidados? Ventilación mecánica no invasiva. Ajustar la interfase para evitar fugas, control y registro de funciones vitales horario. ¿Cómo sabemos si el paciente está bien sus funciones? Bueno, porque sabemos que le corresponde esa frecuencia cardíaca y respiratoria para su edad, pero si está alterado, quiere decir que el paciente tiene algo, dolor, fiebre, tiene diarreas, tiene algún malestar, tiene hambre, pañal mojado, y de repente mal colocado el interfaz de la ventilación invasiva. Entonces, cuidar eso, ¿no? Auscultarle al paciente, evaluación del abdomen también. No, auscultarle, ¿por qué? Porque de repente por ahí hay moquito y no le evaluamos eso. Por ello también está taquicárdico. Evitar contaminación del sistema mediante cambios de filtro cada 24 horas en caso lo requiera. Verificar el nivel de agua estéril del humidificador. Hay que estar llenando el agua en algunos equipos. En este equipo es solito se llena, ya, pero en otros equipos de CPAP sí hay que estar verificando que esté humidificado para que llegue la humidificación completa a la narina del bebé. Eliminar la condensación de los corrugados. Cambio de circuito según protocolo de cada institución cada 7 días, generalmente en la nuestra. Verificar el buen funcionamiento del ventilador mecánico y sus alarmas. No, hasta que suena la alarma, licenciada, la técnica nos dice, esta que suena, ¿y qué le has hecho? ¿Le ha apagado? Ah, le has apagado. ¿Y por qué le apagas? No, es que hasta que suena, como no sé, está hace rato que suena. Entonces, identifiquemos, ¿por qué suena? Es por algo. Está acodado, de repente no hay agua. Entonces, todas esas cosas nosotros como licenciados en enfermería tenemos que verificar en el paciente. No porque se apagó, ya le pagué, ya porque ya está mucho suena, no sé qué tiene. Y la técnica de equipos, porque es una técnica de enfermería, no está. Entonces, yo les digo, es justo que ellas sepan más que ustedes. ¿Quién estudió más? ¿Quién se prepararon más? ¿Quién debe saber más y manejar el equipo? No son las licenciadas en enfermería. Entonces no permitamos que un personal de equipo venga a enseñarnos, ¿no? Ese es el colmo. Como un día les dije, ¿cómo un técnico de enfermería no va a venir a dar clases del manejo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No? O sea, ya ha habido casos, y no que les discrimine, sino que la verdad que nosotros creo que nos cuesta prepararnos, venir a sentarnos a escuchar las capacitaciones, y no es posible que nos vengan a dar clases cuando realmente nosotros podemos también autoinstruirnos, leer, ¿no? Y prepararnos. Y les felicito que ustedes estén acá hoy día. Verificar la integridad de la interfase, cuidado de la piel, mediante el uso del Duoder, ¿no? El Duoder es sí lo conocen, ¿no? No lo conocen. Creo que la mayoría conoce, ¿no? El Duoder. No, la mayoría conoce. Te traigo un pedacito nomás para proteger la piel del bebé, ¿no? Porque eso nos ayuda al menos a que la piel no se pueda dañar, más que todos los bebitos, ¿no? Los grandes que usan esas máscaras. Ay, no sé. Ay, no sé. Ya creo que eso es todo. Bueno, eso es la parte teórica que les doy. Quería darle un espacio al licenciado de fisioterapia respiratoria, que él tiene unos alcances últimos también de lo que es ventilación invasiva. Ya, Héctor Herrera, ¿dónde está? Ah, licenciado. Ahí me quedé, ¿no? Muchas gracias. Después les voy a explicar la práctica con el taller. Ahí viene el licenciado. Espero que al menos ustedes también, cuando estén de enfermeros en sus servicios, puedan ustedes aplicar lo que se les enseña, enseñar a los que no saben, porque en enfermería no debe haber egoísmo. Si en enfermería hubiera más unión, créanme que fuéramos otra cosa. Y de verdad que duele y da pena cuando hay dos, cuando se separan, ¿no? Y es por envidia. Pero yo digo, ¿envidia de qué? Tú estudias. Todos estudiamos porque queremos ser mejores, pero mejor que Erika, mejor que Juliana, no voy a ser porque Erika es única, Juliana es única.
María es única, Roberto es único, o sea, somos cada uno diferentes, entonces debemos nosotros sobresalir, pero para brindar atención bien a nuestros pacientes, no para concursar y ver quién es el mejor o peor, ¿no? Entonces, yo les digo esto, ¿no? No seamos egoístas, colegas, enseñemos de corazón, porque esas personas algún día, nosotros jubilaremos, nos iremos, pero dejemos semillita que crezcan y que ellas sigan enseñando. Rebequita va a entrar, licenciado, ¿verdad? Ahí está su ponencia, detrás de la mía nada más. 1 centímetro por cada 10 litros de flujo. De manera que si nosotros tenemos más o menos entre 0,5 hasta 1 centímetro de presión por cada 10 litros de flujo. Entonces, si nosotros tenemos con la boca cerrada un paciente en 60 litros, más o menos a 0,5 estaríamos hablando cercano a 4 centímetros de agua. Esa presión es una presión inestable porque es variable. Depende en cada ciclo respiratorio si el paciente abre o no la boca, por ejemplo. Si abre la boca, inmediatamente se despresuriza el sistema y pierde presión. Por eso es que el paciente debe tomar aire por la nariz y debe botarlo por la nariz. Porque la otra cosa que va a hacer que esto genere presión es justamente cuando el aire de entrada que viene del equipo se encuentra con el aire de salida que viene del paciente exhalado, esos dos flujos se van a encontrar. Y ese encuentro de flujos genera una resistencia a la salida. Es decir, yo voy a tomar aire y lo voy a botar por la nariz también. Cuando yo estoy botando por la nariz, me encuentro el aire que viene entrando por la cánula, el flujo. Y eso genera un choque. Y ese choque genera una resistencia. Esa resistencia se traduce en presión. Entonces, esa presión que nosotros llamamos dinámica porque no es como el CPAP, es un efecto CPAP, es cierto, pero no es CPAP porque el CPAP es presión positiva continua en la vía aérea. Acá estamos hablando de presión variable, dinámica, por eso que nosotros la llamamos dinámica. Y al mismo tiempo y de forma simultánea que estamos produciendo esta presión, se está lavando el espacio muerto anatómico, es decir, todo el flujo de aire que ingresa a través del corredor nasal va a barrer el gas que se encuentra en la nasofaringe. Y ese gas que es barrido, al final se traduce en CO2. Entonces, si nosotros logramos barrer CO2 y generar una presión, y juntamos esos dos mecanismos, esa es la magia del alto flujo. Y por eso es que el alto flujo genera un soporte respiratorio muy eficiente, sobre todo en el contexto neonatal, pediátrico, adulto, con pacientes muy bien seleccionados. No funciona para todos, no todos los pacientes van a requerir flujo, hay pacientes que además requieren presión y el alto flujo allí se queda un poco corto. Entonces hay la posibilidad de intercalar terapias, dar BNI y alternarlo con alto flujo, por ejemplo. Es una alternativa muy eficiente, una terapia muy inteligente porque permite que el paciente descanse de la interfase, ya sea neonatal, ya sea pediátrico, ya sea adulto. Al estar expuesto a una interfase por un tiempo prolongado, vamos a tener úlceras por presión, por ejemplo, que pueden ser catastróficas, sobre todo en el escenario neonatal y pediátrico. Entonces, además de estos dos mecanismos de acción, podemos dar oxígeno, de manera que el equipo puede darles un flujo que puede ser tan alto como 60 litros en el escenario adulto, o tan alto en el escenario pediátrico hasta 25 litros, pero no necesariamente con oxígeno. Ustedes pueden dar solo flujo de aire. Y eso es lo que hace que el alto flujo sea muy eficiente, porque ustedes pueden seleccionar pacientes que tienen demanda de flujo y demanda de oxígeno, o pacientes que solo tienen demanda de flujo y no necesariamente de oxígeno. Entonces, cuando eso le agregamos que la hidratación de la vía aérea funciona de forma eficiente, automáticamente estamos ya incorporando una terapia que comienza a dar grandes beneficios desde el minuto 1 que el paciente es colocado. Y finalmente, toda la evidencia a nivel mundial nos reporta que es una terapia más cómoda que la terapia de oxígeno convencional, como les mostró la licenciada,
Esto es una máscara con reservorio, que es la que nos produce mayor concentración de oxígeno. Es un sistema de bajo flujo, aunque produzca alta concentración. Pero el paciente que está expuesto a esta mascarilla por días tiene dos cosas muy negativas. Una, bueno, tiene la exposición y la incomodidad de la mascarilla. Y dos, que la FiO2 que le estamos otorgando al paciente es muy alta. Y el oxígeno se llama oxigenoterapia por algo, ¿no? Es una terapia de oxígeno, entonces es un fármaco. Y el oxígeno puede ser tóxico. Y cuando nosotros estamos en el contexto de paciente crítico, entendemos que tenemos que evitar la toxicidad por oxígeno. Entonces, exponer a un paciente pediátrico a una mascarilla de oxígeno por días es una terapia inadecuada, porque los efectos secundarios de exponer al paciente a alta concentración de oxígeno por tiempo prolongado están ampliamente descritos. Hay liberación de radicales libres y todo esto puede contribuir a mayor inflamación. Entonces, nosotros tenemos que evitar la toxicidad por oxígeno. Y eso aplica en ventilación invasiva. Cuando ustedes tienen un paciente en UCI, lo primero que van a buscar es tratar de bajar la FiO2, ¿verdad? Porque la FiO2 alta es nociva para el paciente. Bueno, eso aplica para BNI, aplica para alto flujo y aplica también para oxigenoterapia convencional. Entonces, elevado al espacio muerto, no voy a entrar en detalles acá, pero lo que sí es importante es que se ha documentado que en la medida que el paciente es expuesto a un flujo continuo a nivel nasal, comienza ese barrido de CO2 del espacio nasofaríngeo y continúa su trayecto por todo el tracto respiratorio hasta la vía inferior. De manera que al final, el paciente, en la medida que se van produciendo los cambios positivos de la terapia de alto flujo, comienza a mejorar no solamente el volumen alveolar, sino que también comienza a barrerse CO2 del espacio de la vía aérea inferior. Y por eso es que el alto flujo sí tiene un impacto en el CO2 también a nivel alveolar. Aquí tienen un ejemplo de cómo la presión funciona. Vamos a ver si podemos verla acá. No nos va a correr el video, pero aquí lo que quiero es que ustedes puedan ver la comparación entre, vamos a ver si lo podemos ver desde acá. Rápidamente. No va a correr. Ahí está. Fíjense, lo que está en celeste es el paciente sin asistencia respiratoria y lo que está en la curva en rojo es ya el paciente con alto flujo. Fíjense cómo inmediatamente podemos incorporar presión al paciente, aunque no le estamos dando CPAP. Seguimos. La administración de oxígeno es precisa y es una de las cosas que hace que el alto flujo además sea muy importante desde el punto de vista clínico. Cuando nosotros colocamos un sistema de oxígeno, por ejemplo, acá en una vía nasal, nosotros no conocemos la FiO2. La FiO2 es desconocida. Signo de interrogación. No sabemos. Nos han enseñado de manera inadecuada durante muchísimos años que 1 litro de oxígeno equivale a 24% y eso no es cierto. Es importante que lo tengamos presente. Es un aprox. ¿Por qué es un aprox? Porque tú estás enriqueciendo a ese paciente con oxígeno suplementario a 1 litro que viene de 0,21. Obviamente va a tener más oxígeno inspirado, pero no podemos asegurar que es 24%, porque lo que hace que conceptualmente sea diferente el alto flujo del bajo flujo es que en el alto flujo la FiO2 es conocida. Yo sé que este sistema Venturi tiene 50% y el paciente tenga 12 respiraciones o tenga 60 respiraciones va a recibir 50%. Eso es alto flujo. En este caso, el paciente tiene un sistema de bajo flujo, tiene 12 respiraciones por minuto, puede tener 20, puede tener 30, puede tener 50. En la medida que el paciente comienza a tener más frecuencia respiratoria, el volumen cae. Y el paciente que está en insuficiencia respiratoria hipoxémica
no solamente está hipoxémico, sino que está hipoxémico por algo. Y ese algo generalmente es una enfermedad intrapulmonar. Y esa enfermedad intrapulmonar nos puede generar finalmente aumento en la resistencia, es decir, un paciente con bronquiolitis, un paciente con asma, un paciente en el contexto adulto, un paciente con EPOC, son pacientes que, o un paciente con fibrosis pulmonar, son pacientes que tienen aumento en la resistencia. Pero además tienen volúmenes bajitos. Entonces estos pacientes, en la medida que respiran más rápido, el volumen corriente es más cortito. Entonces, la FiO2 se hace más inestable en un sistema de bajo flujo. Tú le pones acá una máscara con reservorio y es muy frecuente ver qué FiO2 tiene, 100%. No sabemos. Es más o menos 0,7, más o menos 0,8, más o menos 0,9, hasta 100%. No sabemos. Porque si no sería un sistema de alto flujo, porque conocemos la FiO2. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene eso de especial? Tiene de especial que cuando ustedes van a calcular matemáticamente la PAFI y van a calcular el gradiente alveolar arterial de oxígeno, necesitan saber qué FiO2 le están dando al paciente. Y si yo digo que tiene 100% y en realidad tiene 7, o sea, 70%, yo estoy contaminando el cálculo. Estoy incorporando en la fórmula matemática un dato incorrecto. Por eso es que es una referencia. 1 litro, 24%, 2 litros, 28%. Referencia. No es que es 24%. Esa es la explicación sencillita de por qué el bajo flujo es diferente al alto flujo. Ahora, alto flujo no es lo mismo en oxigenoterapia convencional que en la cánula de alto flujo, porque esto solamente brinda oxígeno, no brinda flujo que supere la demanda de aire del paciente. Y como no supera la demanda del paciente, deja de brindar apoyo respiratorio eficiente, solamente brinda oxígeno. En este caso 50%, en este caso probablemente 80, 90, 100%, no lo sabemos. Entonces, al dejar de ser un mecanismo que pueda brindar estos otros mecanismos que sí brindan alto flujo, automáticamente comienza a ser una terapia diferenciada de la oxigenoterapia convencional. La licenciada Rosemary comentaba hace ratito, efectivamente la cánula binasal es mucho más económica. Si vamos a traducir la discusión en un tema de costos, es más caro colocarle a un paciente en insuficiencia respiratoria hipoxémica una cánula binacional que una cánula de alto flujo. Y les voy a demostrar por qué. La costo-efectividad no se mide en cuánto me cuesta un insumo. La costo-efectividad se mide en qué estancias tiene el paciente y cuánto evite yo que él escalara en terapéutica. Si ese paciente que está con cánula binasal, para yo ahorrarme una cánula de alto flujo, ahora necesita pasar a BNI, y si el paciente no mejoró, ahora necesita pasar a ventilación invasiva, eso es más caro que haberle puesto desde el inicio una cánula de alto flujo. Y cuando el paciente, en vez de salir en 3 días y pasar a una sala de menor complejidad, ahora necesita 10 días, eso es más caro que ponerle una cánula binasal. Entonces, si nosotros seguimos viendo el problema desde la perspectiva de que esto es más caro que esto, vamos a seguir cometiendo el mismo error asistencial. Y eso tiene que cambiar en la región y específicamente en el Perú. Porque cuando ustedes miden la estancia hospitalaria, la tienen que medir en términos de la costo-efectividad de lo que se está haciendo. Y eso que se está haciendo termina siendo más costoso si lo que buscamos es ponerle el dispositivo más barato. Ojo, si el paciente lo que necesita es oxígeno por bajo flujo, porque no está en insuficiencia respiratoria y no necesita apoyo respiratorio, obviamente. Brinda asistencia respiratoria eficiente
produce además lo que necesitamos en términos de mejora del trastorno de oxigenación, y además es una humidificación súper eficiente, porque es humidificación activa incorporada a un sistema que dosifica el flujo y mezcla aire con oxígeno. Esas tres cosas, cuando las vemos en los sistemas convencionales de oxígeno, ya sea binasal, ya sea mascarilla o ya sea con reservorio, vemos que lo único en que pareciera que son eficientes son en brindar oxígeno. Entonces, si el paciente necesita flujo, estamos fregados. Ahí ni que le pongan esto a 40 litros y le den 200 de fibra. No va a pasar porque el paciente necesita flujo. Es como tener sed y que te den una jarra de tierra, pues. No, o sea, necesitas líquido. Eso mismo pasa con estos pacientes, ¿no? El enriquecimiento de la fibra 2 mejora la saturación, sí, todas son más o menos, todas buscan mejorar la saturación. Y si vamos a traducir el tema a que la saturación mejore, obviamente cualquier cosa que nosotros le coloquemos al paciente que me mejore la saturación, pareciera que vamos por buen camino. Pero si el paciente está en insuficiencia respiratoria hipoxémica y se fatiga, va a pasar insuficiencia respiratoria hipercápnica. Es decir, llegó a la emergencia con un trastorno de oxigenación y ahora tiene un trastorno de ventilación porque se fatigó la musculatura respiratoria y ahora el paciente empieza a claudicar y requiere apoyo y no se lo estamos dando porque seguimos viendo nada más la saturación. Ah, no, tiene 96 de saturación, el paciente está genial. No, el paciente está muy mal porque además si tienes unos AGA, vas a ver que los AGA pueden incluso sacarte la presión arterial de oxígeno de la insuficiencia respiratoria, es decir, menor a 60 de PO2 es insuficiencia respiratoria hipoxémica, aguda. Pero si yo le pongo una máscara de reservorio y tengo 80 de PO2 en los siguientes AGA, yo puedo creer que está mejor, pero no, me está diciendo que está muy grave. Porque si yo le pongo a cualquiera de ustedes que ninguno está en insuficiencia respiratoria, una máscara con reservorio, y le tomamos unos AGA antes y unos AGA control a las 4 horas con reservorio, ustedes van a ver que la presión arterial de todos ustedes se monta en casi 600. Entonces, una persona que tiene falla respiratoria y que tiene 80 con una máscara de reservorio, se está literalmente muriendo. No está normal, aunque se normalizó ese valor. Entonces, la interpretación de lo que hacemos es importante para que esto también podamos empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. La terapia de alto flujo se llama terapia, es porque justamente apoya todo lo que el oxígeno convencional no hace. Aquí hay múltiples trabajos, perdón, no voy a entrar en detalles en esto, pero la evidencia es mundial, es abrumadora y tiene décadas sucediendo. De manera que en el escenario pediátrico, en el escenario neonatal y en el escenario adulto, ha sido extraordinario todo lo que ha sucedido. Donde más publicaciones hay registradas es justamente en la bronquiolitis. Es donde, no quiere decir que donde genere mejores resultados, quiere decir donde hay más publicaciones, porque justamente es una población que ha estado siempre allí siendo atendida permanentemente, ¿no? Aquí ven cómo en este trabajo del 2018, bronquiolitis ha sido uno de los factores determinantes para que esto pueda funcionar sin ningún problema. Aquí vemos cómo otro tipo de patologías también está descrita que tienen muy buenos resultados. Y lo que mencionaba la licenciada Rosemary hace ratito, aquí fíjense cómo los flujos se ha demostrado que a 2 litros por kilo hasta los 12 kilos. Esto es importante porque ha habido una actualización en un estudio que se llama el Consenso de París 2, que fue el 2024, donde se ha consensuado a nivel mundial que nosotros podemos colocar la programación del alto flujo en pediatría hasta los 12 kilos, 2 litros por kilo. A partir del kilo 13,
Hasta el 15 ya podemos ir de frente a 30 litros. De 16 a 30 podemos poner ya 35 litros. De 31 a 50, 40 litros. Y mayor a 50, 50 litros. Queda a criterio de cada protocolo, de cada unidad. Esto no es una verdad absoluta. Esto es una verdad que está publicada como Consenso de París, que es como se llama ese trabajo, y lo pueden buscar de esa manera, donde se ha establecido que esto ha sido lo que ha demostrado mayor evidencia mundial para que esto pueda ser manejado de manera más protocolar y más organizada. Fíjense que los trabajos son múltiples, se han hecho ensayos a nivel mundial para demostrar que es mejor 2 litros, 0,5, hasta 10 litros, hasta 12. ¿Qué hacemos? Entonces, todos los consensos han llegado a esto. En el escenario neonatal, fuera del contexto del Herbo 2, porque el Herbo 2 es para pacientes a partir de los 3 kilos, de manera que no está validado para ser usado en el escenario neonatal, flujos desde 4 a 8 litros y los flujos iniciales en el concepto pediátrico desde los 2 litros, 2 litros por kilo, ¿no? Hasta los 12 litros, hasta los 12 kilos, perdón. Fíjense que cuando ellos compararon, ¿qué pasa si le ponemos a los pacientes 3 litros por kilo en bronquiolitis versus 2 litros por kilo? La tasa de intubación fueron superiores, es decir, se intubaron más pacientes cuando colocaron 3 litros por kilo que 2 litros por kilo. Entonces, esto es claro, esto es justamente lo que este trabajo ha demostrado. Este es el grupo del grupo Tramontane, que también, este fue publicado mucho antes del París 2, que es justamente el que les mostré anteriormente, ¿no? De manera que esto es importante que lo tengan, y aquí está la referencia protocolizada por el grupo París 2, que es justamente lo que hace que desde allí podamos partir. Esto, afortunadamente, no es tan de librito, porque hay mucha dosis respuesta. Y nosotros vamos a poder evidenciar si el paciente tiene mejoras. Aquí tienen algunas de las cánulas. Fíjense que estas cánulas que están acá, como bien lo dijo la licenciada Rosemary, son las que realmente debemos usar con el equipo Herbo. Estas están diseñadas para el escenario neonatal. Entonces, y en el escenario neonatal no usamos Herbo, usamos ventilador, usamos mezclador, blender, y por supuesto Zipa burbuja, ¿no? Entonces, esto, bueno, se los coloco para que ustedes sepan que cada una de ellas viene con colores, vienen con una figurita de un animalito que más o menos la representa, pero igual tienen las tallas, ¿no? S, XS, S, ML y XL. Perdón. Y como comentó la licenciada, tenemos ahora la XXL, que es una nueva presentación. Entonces, así se ve un paciente con una cánula de alto flujo. Este es un trabajo que mostró justamente, y es de Estudio París, que muestra la dosificación del flujo y de dónde sale todo esto, específicamente en pacientes con bronquiolitis, y el efecto de la oxigenoterapia convencional versus la cánula de alto flujo. De manera que este es un trabajo que es del 2022, que ya hoy día está siendo replicado a nivel mundial, ¿no? Que hay más trabajo, no les voy a... Pero la costo-efectividad, fíjense que vuelve a ser un tema de debate, tanto que sale publicado en distintos trabajos a nivel mundial. Porque tenemos que ver la terapia como un todo, no solamente como esto me cuesta esto o esto me cuesta aquello, porque ahí comenzamos a tener nosotros desventajas. De indicadores de evaluación, 60 minutos es lo que necesitamos, no necesitamos 6 horas. Estamos 60 minutos. La frecuencia respiratoria debe mejorar o no, o mejorar parcialmente o no mejorar. Si mejora, entendemos que el paciente va por camino correcto. De igual manera, la respiratoria, el trabajo respiratorio, es decir, la utilización de musculatura accesoria, es importante que el paciente también mejore. Cuando nosotros vemos un descenso en la frecuencia respiratoria, pero el paciente sigue con tiraje, ahí estamos nosotros sabiendo que nos falta flujo probablemente. Entonces ahí podemos incrementar el flujo. La desaturación de oxígeno puede estar presente o no. Pero lo importante,
es que ustedes puedan ver que los indicadores precoces de éxito ayudan a identificar aquellos lactantes con más probabilidades de responder al alto flujo. Si nosotros perdemos tiempo en una terapia que no está funcionando, le estamos quitando tiempo valioso al paciente para recibir lo que realmente necesita. Y generalmente cuando hacemos eso de esta manera, estamos nosotros participando en que el paciente aumente la mortalidad, porque no es lo mismo llegar a ventilación invasiva a tiempo que a destiempo. Si el paciente llega tardíamente a ventilación invasiva, la mortalidad aumenta sustancialmente. Todo paciente con criterio de intubación debe ser intubado de manera inmediata, de manera que no pretende sustituir ni a la ventilación no invasiva y mucho menos a la invasiva. Esto no es un soporte de vida, no es una terapia de rescate, como sí lo puede ser la ventilación invasiva. Pero es una herramienta súper útil para manejar la insuficiencia respiratoria leve y moderada en pacientes pediátricos y adultos. El destete, después que ya se lograron los objetivos, bajar primero la FiO2. Nunca el flujo, primero la FiO2. Una vez que el flujo se logró ese objetivo, es cuando comenzamos a plantear la posibilidad de bajar el flujo. Y la retirada cuando ya nos estamos acercando a un sistema de oxigenoterapia convencional, ¿no? Me avisa para... Ya, estaba tomando la foto. Aquí tienen el otro protocolo. Importante, no es necesario un proceso de destete prolongado. Así como hay indicadores de éxito, también hay indicadores de que podemos ir tolerando retirada. Si nosotros tenemos un paciente con 28 respiraciones por minuto iniciamos la terapia y ahora la frecuencia baja a 24, luego a 22 y luego a 20, nosotros sabemos que vamos por buen camino. Ahora ese paciente ya mejoró, ya recibió todos los antibióticos, recibió todos los tratamientos, está estable y tiene 20, se mantiene ahora en 20. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, empezamos a bajar el flujo. Si en la medida que nosotros vamos descendiendo el flujo, vuelve a rebotar la frecuencia hacia arriba, es decir, de 20 vuelve a estar en 24, ya sabemos que ese paciente todavía necesita flujo. Pero si el paciente, por el contrario, me tolera el descenso de flujo y sigue en 20, yo sé que puedo seguir bajando el flujo. Esa es la idea. Dosis y respuesta. Es muy rápido, muy elemental, muy clínico. Es de estar ahí y ver cuántas frecuencias de respiración tiene, cómo está la mecánica respiratoria y cómo está el paciente. No necesito tanta cosa sofisticada. Una vez que esto se logra, por supuesto, pasar a oxigenoterapia convencional si fuese el caso, ¿no? En situaciones especiales, transporte, aerosolterapia, inhaloterapia, alimentación, podemos utilizar el airbo para poder movilizar pacientes sin ningún problema, por ejemplo, a tomografía o a rayos X, sin ninguna eventualidad, siempre y cuando se utilice un sistema como este, que es un UPS, y su balón de oxígeno de traslado que viene con el coche, ¿no? La aerosolterapia. Podemos nebulizar, podemos dar tratamiento farmacológico inhalado durante la terapia. Tenemos 3 escenarios. El ideal, que es darlo con un sistema de malla vibratoria, que es como se llama el nebulizador de malla vibratoria, que algunos lo confunden con nebulizador ultrasónico. Es un nebulizador de malla vibratoria que es el más eficiente para poder entregar la partícula correcta al tracto respiratorio distal. Si lo hacemos de manera convencional, es decir, con un nebulizador jet, que es la mascarita, con su ¿cómo se llama esto? Su micronebulizador, su envase, automáticamente deberíamos considerar esto. ¿El paciente tolera que retiremos el alto flujo? Sí. Ah, bueno, entonces se puede retirar el alto flujo y se nebuliza. No lo tolera porque está dependiente del flujo, está en insuficiencia respiratoria. A ese paciente entonces le bajamos el flujo a la mitad. Si estaba en 25, bajamos a 15 por lo menos, a 14, para que el paciente pueda recibir la nebulización y el flujo no barra la nebulización, ¿ya? Si el paciente lo que va a recibir es dosificación de inhalador de dosis medida, el PUF, entonces retire de todas maneras el alto flujo, administre la dosificación y vuelva a reiniciar el alto flujo. Este es el protocolo que
deben tenerlo como un tatuaje cuando estén dando la terapia de alto flujo. ¿Por qué este es el más eficiente? Porque además lo pueden incorporar el nebulizador a la cámara humidificadora. Entonces el paciente empieza a recibir la nebulización, pasa toda la nebulización a través del circuito, llega a la cánula y de la cánula sigue a la fosa nasal y no se pierde medicación. Es el más eficiente por eso. Pero para eso necesitan tener un nebulizador de malla vibratoria. La mayoría de los hospitales del Perú lo tienen y muchos ni siquiera lo saben, porque en las bases instaladas homologadas, cuando los hospitales compran los ventiladores invasivos, incorporan dentro de sus requerimientos el nebulizador de malla vibratoria. Entonces, el nebulizador llega con el ventilador, pero lo guardan. Entonces, ustedes van a ver que, si ustedes buscan en sus servicios, van a ver que el nebulizador sí existe. ¿Podemos alimentar al paciente, sí o no? No hay ninguna contraindicación para darle vía oral a los pacientitos, excepto cuando el paciente aún está en riesgo de intubación. Es decir, el paciente está allí limítrofe y no sabemos si va a pasar para acá o si vamos bien. Está ahí respondiendo parcialmente. Ese paciente es mejor omitirle la vía oral y la alimentación hasta que se tome la decisión correcta. Porque si lo van a intubar, llegar con la cámara gástrica llena, obviamente el paciente puede broncoaspirar y todo el tema, ¿no? Las complicaciones son muy leves, son pequeñas. Se han visto complicaciones, sobre todo en el escenario neonatal, y es por eso que nosotros no recomendamos que en el escenario neonatal se use el ergo. Porque si el paciente tiene una cánula como esta, una cánula pequeñita, ¿sí? Y la narina, acuérdense que en el sistema de alto flujo debe haber una fuga intencional. Esta es la narina, este es el PRON, ingresa y debe haber una oclusión de más o menos el 50-60% máximo. Debe haber entonces un 40%, hasta un 50% de fuga, porque la fuga es por aquí, sobre todo en los lactantes y en los pacientes más pequeñitos que no, la respiración es 100% nasal. Los pacientes tienden a tener la boca cerrada, incluso se les pone su chupe. Entonces estos pacientitos, su único sistema de defensa es que esa fuga exista. Si nosotros ocluimos esto y queda así cerrado, el riesgo de sobrepresión aumenta. ¿Y para dónde va la sobrepresión? Va a ir justamente puede ir desde enfisema subcutáneo. Yo he visto pacientes con todo el cuero cabelludo, con aire en todo el cuero cabelludo, o pacientes que puedan hacer neumotórax, ¿no? Entonces es importante que esto se evite, pero afortunadamente casi nunca pasa y hoy día se han creado, por eso que en los sistemas en los UCIs neonatales, cuando se da con el ventilador, los ventiladores internos ya tienen una válvula de seguridad para liberar presión. Y si es con el mezclador, en el mismo sistema del corrugado, viene una válvula de liberación, de alivio de presión, de liberación de presión, que se coloca en la cámara humidificadora. De manera que si hay sobrepresión, el paciente se llena de moco, la fosa nasal, libera la presión por esa válvula y no genera presión interna al paciente. La complicación más grave es el retraso en la intubación, especialmente cuando se ha indicado inadecuadamente la ventilación no invasiva, ¿no? Entonces, resultados: oportunidad de atención en áreas críticas, emergencia, hospitalización, mejora en desenlaces clínicos, optimización de recursos actuales. Conclusiones: aquí, bueno, todos los trabajos que muestran de cómo podemos manejarlo, y aquí tienen todos los patrones de respiración y descarga, y ustedes pueden ver que hoy día la terapia de alto flujo es casi impensable que en pediatría no sea utilizada como terapia de primera línea para atender la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Les invito a que puedan descargar en sus distintas aplicaciones este simulador. Esto es la mejor manera de practicar el alto flujo. Si ustedes lo buscan en esto, es la mejor manera
lo estábamos viendo con la licenciada Rosemary, y, y la verdad que es una herramienta fabulosa porque además tiene ¿cómo se llama esto? Videos tutoriales de cómo armar, cómo programar, y ustedes van a poder practicar rápidamente. Incluso tiene un flujómetro de oxígeno para que ustedes puedan ver cómo interactúa todo esto. Ahorita la licenciada les va a mostrar cuando empecemos con la práctica ya propiamente dicha. Ya estamos terminando. Si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto se lo contestamos. De un año lactantes se vienen por acá, pero la verdad que como Rebeca le distribuyó. No, para explicarles. Bueno, igual, entonces, ya. Ya. Quería que hagan la, bueno, el licenciado les mostró, me imagino que ya descargaron, como son chicas bien, es lo mismo que, bueno, la práctica también que vamos a ver, porque en realidad es bien fácil y cómoda. Este equipo es el equipo del Airbo 2, que es el nombre del equipo, ya que en casi la gran mayoría de los hospitales me imagino que tienen, creo que la mayoría, ¿no? ¿Saben el manejo? ¿No saben el manejo? ¿Están en las dudas? Para eso estamos acá. Bien, primero tiene que estar conectado a la corriente, creo que se conectó. ¿Ya? Nos aseguramos que esté conectado a la corriente eléctrica, ¿correcto? Segundo paso, y como somos varios, espero que todos logremos, le decía que sean 2 grupos o en 3, pero no hay problema. De ahí les voy a preguntar a Fermín. Esto antes de colocarlo nos aseguramos que siempre viene cubierto con una carcasa media azul, ¿ya? Viene aparte. Ya donde está pegado. Viene y se saca y de ahí esto de acá se coloca. Esto se coloca ahí, ¿ya? Y este es donde va a ir conectado al agua destilada. Nunca pongan cloruro porque van a malograr este equipo, por favor. Nada de cloruro, agua destilada. Imaginémonos que este es cloruro y se conecta, perdón, agua destilada y lo conectamos, ¿ya? Y de ahí, estos 2 orificios va conectado a estos 2 orificios, ¿ya? Acá, los 2 orificios. Vamos a ver. Más adentro. Arriba de todo. Tengo que tener una fuercita por acá y recién. Entró, ¿no? Sí, entró. Ya. Entonces, una vez que ya entró, más que todo para recordar el manejo, imaginémonos que está conectada al agua destilada, ya hidratamos también, le hemos echado un poquito. Posterior a ello, prendemos. Este es el botón de encendido y apagado, ya el botón del medio, rectangular, largo. Ahí dice Airbo 2. No se olvide, Airbo. Este es el equipo que va a ir al flujómetro directo. ¿Es seco o húmedo va a ir a ver? Según lo que les han escuchado la capacitación. Acuérdense bien. Seco. Ya. Acá está el húmedo. Por eso les decía la pregunta, para ver si están atentas. Atentos. Va a ir al seco, por favor, no se olviden. Ya el flujómetro seco. Lo que les estoy haciendo que se equivoquen. Es para un flujómetro, no es normal que tener de alto flujo. De alto flujo. Un manómetro de alto flujo. Claro, generalmente todas las unidades de UCI tienen un manómetro y ahí colocamos, la gran mayoría tiene, es difícil que, salvo que en hospitalización no tengan, no va conectado. Acá, ¿cómo sigue el manejo? Acá ustedes observan, para nosotros usar el paciente pediátricos menores de hasta los 25 litros de oxígeno, como les decía en la explicación de la ponencia, y generalmente niños pediátricos, nos va a aparecer estos muñequitos, que si ustedes visualizan, es una mariposita y un pajarito verde, mariposita morada y un pajarito verde. Ahí quiere decir que está en modo pediátrico. Si de repente tengo un paciente que tiene 60 kilos, pesa es de 16 años, entonces una vez que está los 3 parámetros en la imagen, con esta flecha que mira para allá, presiono 1, 2, 3, 4, 5. Eso se va a tener que cambiar de modo. Junior modo junior, ¿ya? Se cambió al modo. O sea, por eso se presiona para poder cambiar los modos. ¿Ya? Entonces, acá estamos en el modo junior,
Este es en el adulto. El junior es el que hemos estado, pues es el pediátrico. Pero, claro, me parece en adulto. Y aparece. Esta que te quedó. Se ha recalentado. Está por algún lado recalentado. Sí, se calienta. Está calientito todo esto. Ese es el modo de adulto y acá nosotros, una vez que nosotros, por si queremos ver cada parámetro con esta flecha de ya vamos viendo. Ahorita es la temperatura. La temperatura para niños es, ¿cuánto? 37. Y para niños lo más recomendable es 34. Ya estoy doblando. Ay, verdad, sí, tienes razón. Sí, yo digo, ya, muy bien. Como estamos en el, primero les expliqué el modo adulto. Ya, de modo adulto dije, a ver, ¿se acuerdan ustedes cuánto de oxígeno vamos a usar? Muy bien, gracias compañero. Él estuvo bien de 25 a 60. Entonces yo acá, este les decía que acá vemos la temperatura, siguiente vemos el flujo de 25 litros. ¿Cómo lo regulas? Con eso nada más. Subes y bajas. Por eso te voy a explicar. Este caso es para aumentar y bajar el fío, siempre cuando esté conectado este flujómetro directo para que nos pueda variar y poder modificar. Si no, no va a cambiar. Entonces, ya estoy acá en temperatura. A ver, ¿qué es temperatura 37? Presiona los dos a la vez. Cuando ya está parpadeando, ya subes 37. Con esto aceptas, mejor dicho, y bloqueas para que ya no se modifique. De vuelta sigues a otro modo. Ya mi paciente, póngase el paciente que les ha tocado 16 años al adulto, piden 80 litros o 60 litros. No, siempre es una recomendación entre 45, 50 litros de flujo para los que son jóvenes o adultos. Así que vamos a cambiar acá a 45 litros, ¿ya? Entonces, como no es parpadea, nos dice de 10 a 60, ahí nos dice, este es el chismoso. Y vamos, perdón, ay, ya lo aseguré, ya le voy a asegurar yo. Ahí con eso subimos acá a 45 y con este bloqueamos. La flecha de allá va a bloquear o aceptar. Y vamos a seguir nuevamente en el fío. Recuérdense que esto no tengo conectado a un flujo de oxígeno, no me va a modificar nada. Entonces, por eso yo voy a querer cambiar, pero no me va a cambiar porque realmente no hay oxígeno, ¿ya? Y necesito oxígeno para hacer las modificaciones. Si estuviera conectado al oxígeno, ahí sí parpadea y se regula el fío 2, correcto. No me va a cambiar porque no tengo flujo, ¿ya? Exacto, solo estamos por el medio ambiente. Entonces, esa es la idea, nuevamente acá, para hacer la referencia, se presiona los dos a la vez, nunca se olviden, y de ahí bajamos, ¿ya? 34 o 31, pónganse. Acepto, sigo, y nuevamente con el flujo. Ahora voy a cambiar a modo pediátrico. Tiene que estar, recuerden, para cambiar los modos, los 3 parámetros en la imagen de la pantalla. Si yo pongo un parámetro no me va a salir. Y ahí presiona 1, 2, 3, 4, 5. Modo junior, porque sale la mariposa. Ahí nos acordamos, ahí vamos a poner la cánula. Y recuerden, como dijo el licenciado en la ponencia, cada circuito conectado a su cánula según la edad y peso del paciente, ¿no? Porque ahorita si es que yo ponía la de adulto, en modo junior no me iba a funcionar. Ahora nuevamente, para niños, ¿la temperatura cuál es? 37. Ya, entonces vamos a cambiar a 37. 34 es más, 34 es en pediátrico. No, para que tome... No me va a aceptar, miren. 34 es, automáticamente es 34. Sí. 37 nos dice, pero en realidad es 34. Después, como está, ya, lo dejo en 34 y lo aseguro. Sí. Ya. Ahora, ¿hasta cuánto de litro dijimos en pediátrico? Ya, entonces vamos a modificar la 25. Presiono los dos botones arriba y abajo a la vez, no se olviden, a la vez. Cuando parpadea y dice de 2 litros a 25, subo
21, 22, 23, 24, 25. Aseguro y acepto con la flechita, bloqueado. Igual el fío también, puedo cambiar de fío si yo lo modifico y lo conecto al oxígeno, pero ahorita lógicamente... ¿Verlo? Acá. Fíjense, este es un simulador, que es el que le he puesto acá. Eso es lo que en su celular. Ahí lo está el mismo. equipo encendido y aquí está el flujómetro. Entonces, están 0 de litros por minuto de flujo. Tenemos que subir. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10 litros. 8, 9, 10. Miren la FIO como ya a veces me subió a 40. 26, automáticamente. Esta es una forma fácil de cómo practicarlo ustedes en sus celulares y es igualito que acá, sino que ustedes van haciéndose como ejemplos de acuerdo a la cantidad de flujo que quieren administrar al paciente de acuerdo a la edad y ahí van a practicar. Por eso que yo digo genial, de verdad que tampoco sabía, me enseñó el licenciado hoy día y de verdad que genial. Y de ahí acá mismo aseguran, Claro, sí, ahí está. ya, Ah, mira, 37, tienes para sí, el flujo de 30 y acá el fío que también es variable de acuerdo al flujo que hemos colocado de 10, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Pon otra vez acá. Pásalo aquí. Ujú. Vamos a cambiar de modo, igual al que hemos cambiado ahorita acá en el de físico. Modo junior, apareció la pantallita de modo junior en el pajarito y la mariposita morada, para que todos miren. Y ahora fíjate cómo subió la FIO. Y mira, fío Cuando subió. hemos subido el flujo del chip, estábamos en los mismos 10 litros, pero no es lo mismo darle 10 litros de oxígeno a un adulto que a un bebé. Fíjate, y ahí se nos activa la alarma. Ahí se que activa la FIO es alarma muy que es alta. demasiado flujo Entonces hay para que el bajar el bebé. flujo. Vamos a bajar, ya nos dice, Bacán. vamos a darle 3 litros, ¿ya? En 3 litros, como ejemplo, vamos a tener 44 de fío, Así es. ¿ya? 10 litros, 34 de fío, en caso de modo junior, en caso de los niñitos, ¿ya? ¿Y cómo sabemos que está en niño? Porque estamos con la mariposita y el pajarito. Si no hay nada, es que es en modo adulto. Supongamos, a veces estamos trabajando y estamos con el paciente y no lo cambiaron, nadie se dio cuenta. Entonces cambiamos el modo y aseguramos mejor la cantidad de flujo que damos al paciente, ¿no? Más que todo para que el paciente tolere. Pero como dice el licenciado, si damos otro flujo que no corresponde entre el adulto y el niño, va a sonar siempre la alarma. Se acoda en la cánula, la acodo en la cánula, va a sonar la alarma también. O sea, hay algún, siempre, porque si suena la alarma, porque suena fuerte, esta alarma de acá suena fuerte, hay que identificar la causa, ¿no? ¿A qué se debe? De repente no está pasando el agua, se acabó, ya no hay buena, la oclusión, ¿no? Ya no hay, ya no hay agüita del agua destilada, entonces se acabó, no nos percatamos, hay que cambiarlo, ¿no? A veces se nos pasa, no verificamos bien, entonces eso hay que estar cambiándole también constantemente y verificando que haya una buena permeabilidad. Y esto realmente, bueno, qué mejor explicación en sus celulares que ustedes mismos pueden practicar porque no es nada del otro mundo, lo importante es saber el encendido, el apagado. Los tutoriales también acá al costado tienen, ¿ya? Aprende a usar el aero, hay introducción, el oxígeno, compré su velocidad, en cuánto tiempo lo hacen como carrera. Acá hay videos de introducción, de configuración, de uso, de retroprocesamiento y también contacto y cómo nos pueden ubicar, ¿no? a las casas de Fisher Baker. En vez de jugar, whatsappear, chatear, mirar videos que no les gusta, mejor, en vez de hacer TikTokers, mejor vemos y aprendemos una forma práctica de ustedes. Por eso les he dado los casos a ustedes, para que ustedes practiquen, pero claro, no les había dado Para apagarlo, primero el oxígeno a 0. No se olviden para apagar, es como acá, Acá sí. igual que acá, para poder apagar el equipo igual. Bajamos el flujo Ya. y realmente después apagamos. Qué chistoso. Qué gracioso. Sí, es el mismo equipo monitor en el celular. Excelente, ¿no? A mí me encantó. ¿Qué mejor práctica en su celular y que ustedes mismos tienen a la mano para poder practicar? Recuerden siempre, antes de, como decir, antes de ponerle al paciente, prenderle, esperar unos 10 segundos y conectar al paciente. 10 segundos para que pase el agua, se permeabilice y se logre la humidificación adecuada para poder colocar la cánula al paciente.
No, primero lo instalo y después lo prendo. No, primero se prende, se espera que se permeabilice el agua, que esté conectada al agua destilada y de ahí se empieza a hacer los cambios con el paciente. Previamente esos tenemos que ya después tener listo a la mano, ver si está la cánula adecuada para el paciente, salvo que yo me equivoqué, lo abrí otro, porque a veces nos pasa, pero ver, ¿no? Y de verdad repasar, ¿está acorde esta cánula? O de repente el técnico trajo otra porque no había, se equivocó, no. Verificar siempre si es la correcta. Generalmente los médicos piden por tallas, ¿no? Pero a veces no hay, traen otra, porque a veces nos traen, no hay la verde, trajeron la morada, ¿no? Entonces, siempre verificar si es la adecuada para el paciente. Y recuerden los modos, ¿no? Modo pediátrico, modo de adulto, y ver los flujos, hasta los niños hasta 25 litros, y los adultos de 10 hasta 60. Eso es importante saber y reconocer. Y si suena, pues escuchen, no somos sordos, vamos a ver por qué suena, codadura, no hay agua, se acabó, la cánula no corresponde. Entonces son casos que nosotros debemos como enfermeros identificar. Los casos clínicos era básicamente para poder saber y manejar y empezar el manejo del SINAP. En caso de lactantes, si ustedes pueden ver, tú eres lactante, ¿verdad? Le dije un niño de 1 año, 12 meses, pesa 9 kilos, es una bronquiolitis, como mencionaba el licenciado. El paciente tiene tiraje, aleteo, taquimia, desatura hasta 88%, ¿no? Sin oxígeno. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Cómo iniciar una cánula nasal de alto flujo? Entonces, ¿cómo se les dijo? Hasta menos de 10 kilos a 2 litros por kilo, ¿verdad? 2 por 9, 18 litros. Ya empezamos entonces con 18 litros para nuestro bebito. Este es un lactante. ¿Ya? Esto generalmente tiene pega-pega. ¿Ya? Lo que yo no quería usar. Generalmente los bebitos, en los pequeñitos usamos los gorritos. Les ponemos sus gorritos que a veces las mamás los traen. Les colocamos. Previamente limpiamos las narices o aspiramos secreciones bien, limpiamos las fosas nasales y colocamos, ¿no? Ya se hasta pongo los Cavilon, ¿no? No sé si hay sus servicios en los hospitales, para que no se lacere, porque estas cositas, la pegada de acá les genera laceración en la piel, y muchos bebitos son bien sensibles, ni bien le sacas, lo retiras, se enrojecen, se laceran, sangran. Entonces, para evitar eso, esto es importante, que esté bien colocado. Bueno, este es más grandecito para la edad de este bebé, pero al menos tiene que quedar bien colocado, ¿no? A veces hasta, yo veo que me ponen espaladrapo, pero a veces creo que no es prudente, de repente un pegadero, o de repente Entonces, mejor el pega-pega propio, pero bien seco, bien limpio, la piel más básicamente, porque ellos sudan, el moco también se pegotea, entonces hay que tratar de ponerle bien ubicado el dispositivo de oxígeno, ¿no? Una vez bien colocado, como se decía, tenemos que nosotros nebulizarle, aspirarle secreciones, y también es importante los cuidados, ¿no? Porque no es que yo lo pongo en la cánula y me olvidé, no. Vamos valorando, el patrón está bien, aumentó los parámetros respiratorios, por eso es que nosotros en enfermería, ustedes se acuerdan, cada hora, al menos en UCI, acá no dice que está doblando, yo le estoy doblando para ver, y si suena, ¿no? O sea, si suena. Entonces, si está doblado, el paciente se movió, entonces se durmió volteado, doblado, entonces quiere decir que está mal ubicado. Acudimos, vemos y cambiamos nuevamente, ubicamos bien la cánula nasal de alto flujo en el paciente, ¿no? Son otro caso, ven, el caso de 16 años, el caso grande, lógicamente es De 12 años. de 12 años, ¿no? 12 años. ¿Cuánto peso? 40 kilos. 40 kilos. Podemos iniciar, ¿no? 1 litro por kilo, 40 litros, ¿no? O usamos la fórmula también, según de acuerdo protocolo de institución. Bueno, podemos iniciar los 20 litros y los 20 restantes por 0.5. Sería 10, empezaríamos con 30, pero generalmente, según guiándonos en la capacitación del licenciado que fue en París último, consideramos 1 litro por kilo, ¿no? Y también tiene, sí, imagino que le han copiado también ustedes como referencia su cuadrito, pero generalmente en los hospitales, pues el médico es quien da indicios a inicio del oxígeno, pero es bueno saber nosotros, porque si el médico está medianoche o está en otro lado, quien maneja al paciente somos nosotras, y como tal tenemos que saber, colegas, compañeras, amigas, porque si no, en todo caso, el paciente, en vez de mejorar, desmejora. Entonces, por favor, tratemos de dar cuidado y cuidado de calidad.
y con conocimiento científico, que mejor aún nuestro paciente va a salir cachetes del hospital. Así que bueno, ¿alguna pregunta de repente que no se entendió, que quieren de repente para poder esclarecerles alguna duda? ¿Alguna de ustedes que quiera hacer la práctica? Acá aprovechen el equipo, ya que el licenciado con mucho cariño nos trajo. A ver, colega, el colega varón, que es el más solicitado. ¿Cómo te llamas, colega? Roger. Roger. Vienes de Andahuayla. No, de Huancavelica. A Huancavelica. Ah, de Huancavelica. Uy, qué bien, trabajas en la UCI. Sí, no tenemos un acceso VIP nomás. Ah, ya, pero está Porque no hay bien. médico intensivista. Sí, Ya. no, pero igual manejamos esto, ventilación. Todo, su colega, mi respeto. Sí, varios residentes de pediatría que han hecho en el hospital y se han ido pues, a zonas lejanas de Iquitos, Pucallpa me llaman, licenciada, ¿cómo se hace? No se acuerdan y me llaman, ¿no? Entonces, te felicito porque vienes de lejos a capacitarte. Sí. Y eso es mucho que dar, ¿no? Porque quiere decir que amas a tu profesión. Roger, ¿cómo es el manejo? Te voy a pagar y tú mismo lo vas a instalar, ¿ya? Y si no has entendido, te vuelvo a explicar, porque cuando practicamos más, aprendemos más. Recuerden, solo la práctica hace el maestro, si no, nos olvidamos. Este está más duro. Este está con agüita, ya yo le he echado, no me digan nada, sí, es que está calentado porque le he echado agua. Está que hierve. Recuerda, la modificación es importante, porque yo he visto casos, se olvidaron de poner el agua y decía, ay, pero ¿por qué suena? Y después yo me río nada más y me voy a poner el agua. No, solito baja en forma autociclada, automática. O sea, tú lo conectas, imagínate que este es agua, lógicamente no puede pasar cloruro porque malogramos la parte de... Y baja solito, a gravedad, solito. Tú solo lo conectas, por eso es importante. No los puedo contar porque es cloruro y malogro, pero les explico que sí. Ahora, esto, tú mismo eres. Vamos, colega Roger, tú puedes. Bueno, esto siempre casi manejamos usualmente en allá. Tenemos este dispositivo. Ah, chévere. Bueno, siempre tiene que estar bien empacado para su próximo uso, ¿no? En cada uso hacemos la desinfección. Y eso también tiene la forma de desinfectar, ¿no? Tiene su corrugado Su inclusive corrugado rojo. para desinfectar, ¿no? Y Sí. esa manera de guardar. Y ahí, cuando queremos ya instalar, obviamente hacemos que es Esta es la conexión la conexión del humidificador de la base calentadora. Más bajita, ahí. Eso tiene que sonar en realidad. Tiene que salir un clic. Ajá. Sí, tienes que prestarlo bien ahí. Yo que no- ¿Escucharon? Chac. Ya, eso tiene que sonar. Y luego, bueno, nosotros acostumbramos una vez colocar, recién lo instalamos, ¿no? Lo que es el agua Agua destilada. destilada. Y solito por gravedad tiende gravedad, a cargar. Y eso conforme esto se utiliza, también se adiciona solito automáticamente en este nivel de efecto de negrito. Debe llegar hasta, Ajá. lo ideal es que esté la flecha negra, ¿no? Ajá. Ahí está, ahí me Hasta ahí indica. nomás. Es- Y después, y bueno, el conector de oxígeno, que sí tiene que estar conectado al oxígeno para que a la vez nos permita regular el FIO2. Porque con eso nosotros regulamos el FIO2. ¿A cuánto el FIO2? De acuerdo al flujo, ¿no? Esto conectamos al oxígeno, ¿no? Entonces ya. Y de repente, de acuerdo al peso, el médico indica cuánto, ¿no? Cuánto de oxígeno podamos, o cuánto de flujo de oxígeno le tenemos que dar. Siempre los médicos indican como 70, 70 de FIO2, al inicio. ¿no? Al inicio, y después de ahí vamos titulando, conforme va mejorando la frecuencia respiratoria, ¿no? La cardíaca, el trabajo respiratorio, y con eso se va titulando. Conforme va titulando el FIO2 primero, recién bajamos el flujo. Eso es lo que, ¿no? Nosotros acostumbramos a hacer. Y bueno, y para encender y conectar, primero lo encendemos. Obviamente antes de conectar al paciente o antes de instalarlo, porque tiene que dar un previo precalentamiento, algo así se puede decir, ¿no? La humidificación más que todo es Ajá. importante ahí, porque la humidificación es la que va a llegar acá al paciente, porque se va a conectar a la nariz, recuerden. Por eso es importante que ponga el agua. En este caso ya no es necesario programar el modo pediátrico porque ya automáticamente Ya se apagó. sale, ¿no? Ya. Sale ya con el modo de Programado. pediátrico. Entonces simplemente programamos
el flujo que indica el médico. Bueno, temperatura está 34, Ideal. que es lo ideal. Y en este caso, si queremos por decir a Menos. 10, 12 litros, entonces simplemente hacemos presión de los botones. A la vez. Ajá, los dos a la vez. Regulamos, ¿no? A dos. ¿Cuánto de flujo nos envía? Y ya está. Y el FIO2 se regula con el oxígeno. La conexión del oxígeno seco conectado. Ajá, con Recuerden, eso- oxígeno seco, no húmedo, ¿ya? Así es. O sea, no tiene que estar con un humidificador, no directo. Al plano. Flujómetro. Ajá. Flujómetro de alto flujo. También hay de alto y bajo flujo, ¿no? De alto. De alto flujo. Alguna vez se nos pasó, el personal tiene que instalar el manómetro y le puso de bajo, el manómetro de bajo flujo. Pero que esto trabaja con No, alto con alto por eso flujo, es porque son volúmenes de Ajá, sí. 25 hasta sí, 60, o sea, de 10 litros, como les explicaba, hasta Ajá. 60, ¿no? Y un flujómetro de 5 litros, de 10 Entonces, de 15 ajá. litros no va a rendirles, tiene que ser un flujo un oxígeno de alto flujo, un flujómetro. Para los que trabajamos en emergencia tenemos que buscar nuestro flujómetro. Claro, los de emergencia UCI generalmente hay que buscar nuestros flujómetros de 60, ¿no? Lo ideal, porque los que vienen conectados en el empotrado son hasta 15 nada más. Entonces tratemos siempre de buscar un flujómetro hasta 60, eso no se olvide, porque si no, de nada va a servir conectarlo a ese 50 porque no nos va a ayudar para el paciente. Va a sonar alarma. El nebulizador, ya. Y bueno, con eso, Espérate que bueno, termine. es lo que comúnmente nosotros manejamos así los pacientitos, ¿no? Y bueno, el titula de acuerdo al FIO2 que se requiere el flujo. Ahora, yo tenía una duda, igual recién le pregunté sobre el nebulizador. O sea, nosotros, generalmente el médico allá nos sugiere, ¿no? Cuando un paciente está con un flujo alto, quiere que de cierta manera también ayuda para que la presión a nivel alveolar pueda mantenerse estable. Si nosotros, por decir, estamos con un flujo de un niño, hablando estamos en un flujo de 20, 22, ¿sabes? 50, un flujo alto. Nosotros no lo podemos retirar porque si no, ocasiones que hay un colapso alveolar y por ende no lo que es el atelectasis. Entonces nos sugiere que siempre con esos flujos altos se mantenga nebulización puesta con el cánula de alto flujo. No se retira. Bueno, eso es lo que el médico siempre nos iba recalcando, ¿no? Y bueno, eso mismo nosotros hemos ido manejando con 10, 8, 5, 4, hasta 3 litros. O sea, no sacamos. Obviamente que en el monitor te marca 100 o 90, 100% de saturación de oxígeno. Pero en esto casi no varía. Bueno, yo he visto personalmente que no varía. Si estás manejando un FIO de 50, cuando nebulizas no varía mucho el FIO, no aumenta. Pero sí en el monitor del paciente te marca una oxigenación de un 90 o de 99 a 100%, ¿no? Porque obviamente le estamos dando doble oxigenación. Claro. Eso es más que todo, ¿no? No sé si dices acá. Claro, sí, no, claro. Acuérdate que el equipo registra la FIO2 no a nivel nasal, sino que tiene una celda de oxígeno, igual que los ventiladores. Y él va a documentar la FIO2 que pasa a través de la celda. Y la celda está programada para captar la FIO2 que tú has decidido que has regulado. Que tú le incorpores un flujo externo no te va a incorporar porque eso no me está midiendo la celda de oxígeno, por eso es que no te lo registro. Pero eso no quiere decir que no tengas dos flujos alternos. Entonces, mi recomendación es mostrarte los protocolos. Tú haces lo que tú consideres en función de tu protocolo. La recomendación de los protocolos no las ha inventado Fisher & Paykel, están descritas a nivel mundial en consensos mundiales de medicina basada en evidencia. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos es, si el paciente tiene todavía requerimientos de soporte respiratorio, como bien tú dices, entonces la recomendación es que nebulices con el sistema de malla vibratoria, que es la manera más eficiente para hacerlo. Si no tienes malla vibratoria y tienes que morir de todas maneras con un nebulizador jet, entonces tienes dos opciones. Le quitas el soporte porque lo tolera, o no le puedes quitar todo el soporte porque no lo tolera. Le bajas el flujo a la mitad. ¿Por qué? Por lo que te expliqué de la pérdida de la medicación. Si tú vas a nebulizar es para obtener un resultado. Si vas a nebulizar por las puras, entonces para eso no lo nebulizas. Entonces, por eso es la razón por la cual nosotros recomendamos
que el flujo se baje a la mitad, aún el paciente teniendo requerimientos de soporte. Claro. Porque es la única manera de que tú puedas obtener en la balanza riesgo-beneficio un beneficio en la farmacología inhalada. Porque si no lo vas a perder por medicamento. Esa es la razón por la cual los protocolos internacionales establecen bajar el flujo a la mitad. Y si no tienes ninguna de las dos, y lo que te queda es 2,5, porque te vas a poner una inhalocámara, entonces ese paciente necesita de todas maneras quitarle el flujo para que pueda cumplir con la inhalocámara. Eso es lo que dice el protocolo. Sí, claro, la verdad eso es importante porque, como dices, se puede manejar el flujo y con un bajo flujo se puede nebulizar, ¿no? Claro. O si no, en todo caso, pues retirarlo, con tal más mínimo. Porque ¿cuánto vas a invertir en quitarle flujo al paciente? Lo que dura la nebulización. ¿Cuánto dura la nebulización? 10 a 15 minutos máximo. Por eso que es ineficiente, porque con el sistema de malla vibratoria jamás quitas el soporte respiratorio y el paciente recibe el tiempo que requiera la nebulización sin haber suspendido ni un litro el flujo. Por eso que ponemos los 3 escenarios, el mejor, el que hay y el peor. Y entonces, bueno, ustedes se ajustan al que Lo que más le parece. Ya. Pero tenemos que mencionar los 3, porque los 3 escenarios existen. Gracias, colega. A ver, otra que quiere hacer la demostración, chicas. A ver, Liliana, a ver, ven por acá. Pero como está bien atenta, vamos a dar que ella misma. Me pasa que La malla vibratoria tiene. es otra Ah, malla. la malla, pero ¿dónde? Es otro, ¿no? Eso va, en este el circuito viene, en vez de traer, el circuito viene con su circuito, con su cámara, Con su cámara. pero en vez de tener tiene este, pero que viene con un tercero que sale para acá. Un cachito. Y ahí es donde, un cachito, y ahí es donde colocan la copa nebuliza de la malla vibratoria. En el cachito. Sí, en el cachito. Pero Entonces es otro. tienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? Nebulización, alto flujo, oxígeno, Pero todo. viene con 3 entradas. ¿Cómo se llama? Malla. Malla vibratoria. Malla vibratoria. Nebulizador de malla vibratoria. El equipo, bueno. Lo tenemos ahí En el adicional. En el circuito. No, por eso lo tenemos nosotros adicional si requerimos. Si tienes el Viene ya circuito, sí. Tienes que tener el circuito porque es un circuito diferente. Es un Un circuito código diferente. Es otro código al que es este.